coloque su nombre y vamos a lo que son los ejercicios. Tenemos que ir viendo cómo se hace todo esto. Entonces, fíjese que este es un ejercicio bastante completo. Dice cuál es la velocidad angular en radianes por segundo, una rueda que gira a 300 revoluciones por minuto. En el periodo cuál es el periodo y su frecuencia, y si tiene un radio de 90 centímetros, cuál es su velocidad tangencial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que algo gira a 300 RPM. 300 revoluciones por minuto y los pasamos a radianes por segundo. ¿Cómo se pasaba de RPM a radianes por segundo? Ya, primero, los radianes por, o sea, los RPM son revoluciones por minuto. Entonces son vueltas, son 300 vueltas en un minuto. Ya, si eso yo lo quiero escribir como una velocidad angular, tendría las 300, las vueltas son 2pi, cada vuelta vale 2pi, y un minuto son 60 segundos. Entonces, esto quedaría como 600 pi partido 60, y eso va a ser 10 pi radianes por segundo. ¿Ya? Los radianes por segundo son la unidad de medida y tenemos 10 pi. ¿Ya? Eso vendría siendo su velocidad angular, W, en radianes por segundo. ¿Ya? Entonces, todo lo que tiene que recordar es que las revoluciones por minuto son vueltas en un minuto. Entonces le agrega las vueltas, que es multiplicarlo por 2pi, y lo divide por 60, que son los segundos. No es nada más que eso. Una conversión súper fácil de hacer. ¿Ya? Una vez que eso, nos preguntan por el periodo. ¿Ya? Entonces recuerden que el periodo es cuánto se demora en dar una vuelta. Entonces, nosotros teníamos dos fórmulas de conversión para trabajar con periodo y la frecuencia. Uno era con periodo y otro con la frecuencia. Uno era 2pi partido t, y el otro era 2pi por la frecuencia. ¿Ya? Dependiendo cuál quisiera calcular. Entonces, si yo ya tengo W, simplemente reemplazo y me queda que 10pi va a ser igual a 2pi partido t, y tenemos que despejar esto. ¿Cómo vendría siendo? El t va a pasar multiplicando. Me queda t va a ser igual, y el 10 va a pasar dividiendo a 2pi partido 10pi, y eso va a ser igual a, son los pi, y 2 partido 10 se queda como 1 partido 5, y eso va a ser 0,2 segundos. Entonces una rueda que está girando da una vuelta en 0,2 segundos. Recuerden siempre que el periodo es lo que se demora en dar una vuelta. Eso es 0,2 segundos, se demoró en dar una vuelta. ¿Ya? Siempre, hasta que ya tengan bien claro el concepto, pongan esa diferencia entre la t de periodo y el t de tiempo común y corriente. Ya, ¿qué pasa con la frecuencia? De nuevo, tenemos los mismos 10pi que nuestra velocidad angular, y eso va a ser igual a 2pi por la frecuencia. En este caso es más fácil, se pasa dividiendo solamente el 2pi y va a quedar
10pi dividido 2pi, y eso va a ser igual a la frecuencia. Y los pi se van, y 10 dividido 2 van a ser igual a 5. Ahora, recuerden que esto es 5 partido por segundo, o mejor dicho, 5 Hz. Esa es la unidad de medida de la frecuencia. Y para que entiendan bien qué es la frecuencia, significa que está dando 5 vueltas por segundo. ¿Ya? Eso es lo que significa la frecuencia. ¿Cuántas vueltas por segundo se está dando? Entonces, en un segundo se alcanza a dar 5 vueltas nuestra rueda de aquí. ¿Ya? La rueda que está haciendo el ejercicio. Entonces, ahí tenemos las primeras 3 preguntas. Tenemos la velocidad angular, tenemos el periodo, que es cuánto se demora en dar una vuelta, tenemos la frecuencia, que son cuántas vueltas se dio en un segundo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido del ejercicio, de cómo despejé? A ver, aquí tenemos una pregunta. Dice, profe, al sacar el periodo, ¿igual se puede dividir 1 dividido 0,2 y da la frecuencia? Sí. ¿Ya? Si usted ya tiene esta información del periodo, también puede saber que la frecuencia es igual a 1 partido el periodo. Y si ya tiene el periodo, va a ser 1 partido 0,2, que le va a dar los mismos 5 Hz. ¿Ya? Lo mismo al revés. Si usted ya tiene la frecuencia, es 1 partido la frecuencia, y ahí le va a quedar 1 partido 5 y le va a dar los mismos 0,2 segundos de antes. ¿Ya? Depende de el camino que quiera tomar. Ese y ese también son caminos válidos una vez que ya calculó el periodo o la frecuencia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta a todo esto. Gracias por hacerla. ¿Alguna otra pregunta? Para ir borrando y hacer la última de velocidad tangencial. ¿No? Ya. ¿Qué pasa con la velocidad tangencial? Vamos a hacerlo aquí. Ups. Aquí arribita. Ya, entonces ya sabemos que nuestra velocidad angular W valía 10 pi radianes por segundo. ¿Ya? Y nos preguntan por la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, recuerde que era simplemente W por... no, W por R, nada que ver. Ahí sí. Era W por R. Entonces, en este caso, W serían los 10 pi y R es el radio, pero el radio tiene que estar inscrito en metros. Entonces, si tenemos 90 centímetros a metros sería, bueno, 90 centímetros a metro sería 0,9 metros. Entonces acá vamos a poner 0,9. Ahora, pi tiene el valor de 3,14, entonces tendríamos 10 por 3,14 por 0,9 metros del radio, ¿ya? Y finalmente eso lo multiplicamos. Aquí tengo la calculadora. 10 por 3,14 por 10 por 3,14 por 0,9. Y nos va a quedar 28,26. ¿Ya? Metros por segundo. La velocidad tangencial es una velocidad lineal que se mide en metros por segundo. Entonces, una rueda que está dándose 5 vueltas por segundo, es una rueda que va bastante rápido, y si tiene una longitud de 90 centímetros, el exterior se está moviendo a una velocidad de 28,26 metros por segundo. Eso es aproximadamente, así como bien al ojito, son como 100 kilómetros por hora, si lo pasamos a kilómetros por hora. Es una rueda de un auto esto, ¿ya? Más o menos.
¿Alguna pregunta, duda del ejercicio? ¿Pasamos a otro? ¿No? ¿Estamos todos claros? Profe, ¿Me diga? ¿la velocidad angular siempre queda con el pi? No necesariamente, a usted le pueden dar una velocidad angular sin pi, pero es más cómodo trabajar con pi. Si se fija, el pi en los ejercicios se va eliminando casi siempre. En cambio, si le hubieran dado el valor tal cual, no sé, pues si hubieran dicho que la velocidad angular era 10 nomás, 10 radianes por segundo, al hacer esta conversión tendría que dividirlo por reemplazar el valor de pi y seguir calculando. ¿Ya? En caso que no le den una velocidad angular con un pi incluido, usted tiene que después dividirlo, reemplazarlo, no sé. ¿Ya? Pero no necesariamente todos tienen pi. Ahora, se trabaja usualmente con pi porque es más cómodo tenerlo como expresado como valor de pi. ¿Ya? Ay, ay, ay. Por un tema de comodidad más que nada. Ya. Seguimos. Entonces, borrar todo. Ejercicio 2. Entonces, tenemos ejercicio 2. Ya. Entonces, ejercicio 2. Si la velocidad de un auto es de 50 kilómetros por hora y tiene ruedas de... Aquí vamos a trabajar con hartos decimales en este ejercicio. Si tiene ruedas de 40 centímetros de radio, a encontrar W, T, F. ¿Qué más me falta? W, T, F. Y eso. Bueno, y la velocidad tangencial en metros por segundo. Ya tenemos ese nuestro enunciado. Entonces nos están preguntando por la velocidad angular, el periodo, la frecuencia y nuestra velocidad tangencial de auto que va a 50 kilómetros por hora. Ya. Entonces, este ejercicio así tiene que entenderlo de la siguiente manera. Cualquier auto o vehículo que se maneje con ruedas, se tiene que saber lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, tiene que saber lo siguiente. Usted tiene el camino. Vamos a aprovechar que tenemos esto. Tiene el camino y tiene las rueditas del auto. Ahí. ¿Ya? Tiene el autito. ¿Qué es lo que pasa? El auto se va moviendo sobre la superficie de la calle y va girando las rueditas, obviamente, en una cierta dirección. Ahora, ese giro de la rueda es el que va recorriendo el que está en contacto con la calle. Entonces, si ustedes se fijan, para que el auto se mueva, la velocidad tangencial de la rueda tiene que ser exactamente la velocidad con la que se mueve el auto. ¿Por qué? Esto va girando y tiene que imaginarse que el movimiento de la rueda solita. Entonces, este punto está aquí y este punto aquí. Entonces, a medida que va girando, ese punto va bajando hacia acá y la rueda va avanzando. ¿Ya? Ese punto vuelve a girar y va avanzando. ¿Se entiende un poco a lo que voy? Que en el fondo el contacto de la rueda es el que va
dándole el movimiento al auto hacia allá, y la velocidad tangencial de la rueda es la que va a ser la velocidad final de el auto, la bicicleta, lo que sea que se mueva con ruedas. Entonces, cuando le dicen que un auto va a una velocidad de 50 km por hora, esa es su velocidad tangencial, solamente que la vamos a tener que transformar a metros por segundo, porque kilómetros por hora no nos sirve. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chiquillos? De que la velocidad tangencial coincide con la velocidad de movimiento del auto, porque en el fondo es la que produce el movimiento, no es la velocidad angular, es la tangencial. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez entendiendo eso, lo que tiene que hacer es simplemente hacer una conversión bastante sencilla. 50 kilómetros por hora, lo tenemos que pasar a metros por segundo. ¿Ya? Entonces, para eso yo digo ya, tengo los 50. ¿A cuánto equivalen 1 kilómetro en metros? ¿Cuánto equivalen los kilómetros en metros? ¿Cuántos metros es 1 kilómetro? 1000, profe, son 1000 metros. 1000. Sí. ¿Y cuántos segundos es una hora? ¿Ya? Para eso son 1600, 3600 segundos. ¿Ya? Entonces, usted multiplica 50 por 1000, dividido 3600 y va a tener la velocidad de 50 km por hora en metros por segundo. Y eso va a ser 50 por 1000 dividido 3600, lo puede hacer en una calculadora y le va a dar 13,8 metros por segundo. ¿Ya? Aproximado, esto es aproximado. ¿Ya? Entonces, nuestra velocidad tangencial es de 13,8 metros por segundo. Tenemos nuestra primera cosa. Después, tenemos que calcular W, que es lo más importante. Entonces, W, recuerden que era la velocidad tangencial. Recuerden que es W por R. Entonces, si cambiamos esa fórmula y la despejamos para tener W, W va a ser la velocidad tangencial por R. Ya es simplemente pasar dividiendo el radio. Entonces, si quiero calcular W, va a tener que la velocidad tangencial, 13,8 partido nuestro radio, que nuestro radio es de 40 centímetros, y 40 centímetros en metro es 0,4. ¿Ya? Que es el radio. Entonces, tenemos 13,8 dividido 0,4. Y eso nos va a dar una velocidad tangencial de 34,5 radianes por segundo. Entonces, fíjese, Nati, que esa es una velocidad angular que no tiene pi. Ya está expresado Profe, simplemente. ¿Ah? ¿Qué? ¿de dónde salió el 0,4? 0,4 es los 40 centímetros. Lo escribo aquí. Los 40 centímetros de radio se transforman a metros y se dividen por 100 y me queda 0,4 metros de radio. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Entonces es la velocidad tangencial dividido el radio. Los 13,8 dividido los 0,4 metros. Entonces, estaba diciendo que esa velocidad angular no me queda en pi, ya está como adentro de ese número del pi ya incluido, radianes por segundo. ¿Ya? Le doy un momento para que la gente que está copiando termine de copiar y borra. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? ¿Algo que no hayan callado, hayan entendido? ¿Estamos todos claros? Entonces, fíjese que es como más fácil ir entendiendo esto con la práctica, más que con las fórmulas. Ya, vamos borrando.
Entonces, ya tenemos nuestra velocidad tangencial, nuestra velocidad angular, nos falta el periodo y la frecuencia. Entonces, recordamos que W es igual a 2pi partido del periodo. Y en este caso sería que 34,5 sería igual a 2pi partido la frecuencia. Entonces, despejamos esa ecuación y me va a quedar que t va a ser igual a 2pi partido 34,5. Y eso va a ser 2 por 3,14, que es 6,28 partido 34,5. Y eso va a ser igual a un numerito que los calculo el tiro, 34,5. Me queda 0,18. Ya entonces, aproximadamente. Ya tiene más decimales, pero lo dejamos en 0,18 segundos. Entonces, 0,18 segundos se demora en dar una vuelta. ¿Ya? Eso es lo que se demoró. Se demoró 0,18 segundos en dar una vuelta. Eso es el periodo. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia teníamos que W igual a 2pi por la frecuencia. Y en este caso tendríamos los 34,5 igual a 2 por 3,14 por la frecuencia. Y para despejar eso simplemente pasamos dividiendo. Nos queda que la frecuencia va a ser igual a 34,5 partido 6,28, que son los 2pi. Y tenemos que 34,5 dividido 6,28 nos va a dar... ahí sí. Nos va a dar 5,49. ¿Ya? Hertz. ¿Qué significa 5,49? Que da 5,49 vueltas por segundo. ¿Ya? Nunca olvide lo que significa la frecuencia, son vueltas por segundo. Entonces, en un segundo se da 5 vueltas y media casi. ¿Ya? Eso es lo que tiene que entender. Siempre trate de entender lo que está calculando más que un simple número. ¿Ya? ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Entonces, nuestro primer ejercicio nos daba la velocidad angular, nuestro segundo ejercicio nos daba la velocidad tangencial. Ah, mm, 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 mm. Ya. Entonces, ejercicio 3. Ejercicio 3. Las aspas de un ventilador. O mejor las aspas de... Sí, no. Una frecuencia de 300 vueltas. Bueno, 400 RPM. O mejor no. 40 vueltas por segundo. De 40
Hz. ¿Ya? Si las aspas tienen un radio de 0,5 metros, encontrar velocidad tangencial, W y el periodo. Y tenemos eso. Ya. Tenemos eso. Luego vamos a poner por aquí arriba. Ya. Entonces ahora nos dan la frecuencia, 40 Hz, y nos dicen que las aspas tienen un radio de 0,5 metros. Entonces, si ya tenemos la frecuencia, ¿qué es lo primero que podemos sacar? Tenemos que la frecuencia es igual a 40 Hz. W. Ya. W era 2pi por la frecuencia. En este caso sería 2pi por 40 y eso sería simplemente 80pi. Tenemos W en radianes por segundo. Tenemos W en radianes por segundo. Después, la velocidad tangencial. Tenemos que la velocidad tangencial es igual a W por el radio. Entonces, si ya tenemos que la velocidad tangencial son 80pi, lo multiplicamos por el radio, que son 0,5, y eso nos va a quedar 40pi, y multiplicamos por pi, y nos da que 40 por 3,14. Nos da 125,6 metros por segundo. Ya, bastante rápido va el ventilador. Y finalmente nos falta el... ¿Diga? ¿Por qué 2pi por 40 no se multiplica 3,14 por 2 y se deja en 80pi nomás? ¿Dónde? Acá, 2pi Ahí. por 40, 80pi. No, pero se hubiera podido multiplicar 2 por 3,14 y después por 40. Sí, Se pues. deja así. Sí, pues y dejar sin pi todo el rato, pues. Eso es lo mismo que 3,14, es lo mismo que 251,2 radianes por segundo. ¿Ya? Es lo mismo que me estaba preguntando la Nati hace un rato. ¿Se puede dejar sin pi? Sí, todo el rato. Pi es un número nomás que se multiplica, 3,14. No es nada especial. Ay, ya. ¿Entendió? Sí, gracias. Ya. Eso. El pi lo puede reemplazar cuando se le dé la gana, realmente. Se le deja usualmente como para hacer cálculo más fácil. Por ejemplo, ahora viene tenemos velocidad angular, tenemos la velocidad tangencial y nos falta el periodo, pero ya tenemos lista la frecuencia, entonces el periodo es 1 partido la frecuencia y eso va a ser 1 partido 40, que es un número pequeñito. 1 dividido 40 es 0,025, ¿ya? Segundo. Entonces, una vuelta se demora menos de un segundo, 0,025 segundos se demoró en darse vueltas. Y eso significa que se está dando 40 vueltas por segundo. Ya es un super ventilador. Estamos. Ahí está con el ejercicio. Entonces, nos quedan 3 minutos de clase. Les voy a dejar un ejercicio a ustedes. Les voy a dejar 2 ejercicios para que se entretenga de aquí a la otra semana. Y la otra semana tenemos evaluación de física. ¿Ya? No habría clases, va a haber evaluación de física la otra semana. Mejor porque así no nos levantamos tan temprano. Evaluación de física. Entonces, para que vaya practicando,
le voy a dejar 2 ejercicios. Uno muy parecido al que estábamos haciendo. Entonces, Aquí tiene uno. Y el segundo. Ya. Y tenemos este. No, lo estoy poniendo aquí, pues aquí están los ejercicios. Aquí están. Sáquenle un pantallazo, una foto, qué sé yo. Ahí tiene. Bueno, se lo puedo volver a escribir en. Se lo vuelvo a dejar en Classroom para que no llore. Y entonces ahí los tiene. Ya, ¿saben qué Profe. son las norias de todo esto? ¿Alguien sabe lo que es una noria? Son las ruedas de la A sacar fortuna. agua. Sí, sí, pero también son como las ruedas de la fortuna, son bien grandes. Y ahí va usted sentadito en la orilla. Diciendo uy. ¿Ya? Esas son las norias. También sirven para sacar agua, así en un río, y tienen unos cositos aquí que sacan agua. Esas son las norias. La rueda de Chicago. ¿Eh? Esa es una noria. Entonces, ese ejercicio le van a dar numeritos bien pequeños, porque gira lentito, no puede girar muy, muy rápido. ¿Ya? Esos 2 ejercicios intenté hacerlos y la próxima semana les voy a tirar 3 ejercicios más para que todos se saquen Profe. un 7. ¿Ya? ¿Bien? Profe, en el primero donde dice 90 vueltas por minuto, ¿se pasa a segundos? ¿Los Sí, minutos? sí.